niños sordos. Pero un poquito antes, perdón, parece que me fui de más. ¿Dónde nació? Nació en España. En Burgos, parece, es cerca de Madrid, más o menos como unos 100 kilómetros de distancia. Allí es donde nació. Estuvo allí por muchísimo tiempo, parece que sus padres también estuvieron presos. Y cuando él empieza el proceso en la escuela, enseñar a niños sordos, bueno, perdón, deletreo no alcancé a leer, pero básicamente él se formó en la lengua de señas francesa. Él conocía aquello, sabía propiamente que era necesario dar atención a los niños sordos, entendido que había muchos de ellos que habían sido abandonados, eran pobres. Así que un día, mientras estuve en Francia, andaba de paseo por ahí, conociendo, haciendo turismo, cuando alcanza a mirar por ahí, y mira un niño sordo. Y estaba con una manzana, y que se roba una manzana y sale corriendo por ahí disparado el niño. Y el tendero alcanza a ver ¿qué hace eso? Y estaba furioso, empezó a correr ahí, porque el niño también se había ido corriendo, ya se había escapado. Y entonces estaba el monje, y alcanza a ver que el niño corre, pero súper inteligente el muchacho, o sea, para eso muy inteligente, ¿no? Y se robaba las manzanas todos los días. Así que el monje lo observa. Dice, este es un sordo. Entonces está como deambulando por las tiendas, ¿no? Así que en otro día volvió y estaba justamente lloviendo mucho, ¿verdad? Qué molestia que era ese día, estaba que llovía. Entonces él se guarece debajo de un tachito y sin querer se apega hacia una puerta y se va para atrás, ¿no? Y una familia dice, no, tranquilo, disculpe. Así que el monje ingresa ahí, gracias a la gentileza de la familia. Entonces, al ver que este era un cura, le dice, venga, por favor, venga, siéntese, qué alegría, qué emoción. Y él, bueno, muy gentil, ¿no? Al ver que parte de la cultura de la gente de allá ser muy hospitalarios. Entonces dice, le digo, ¿tienes hijos? Sí, tengo hijos, pero es difícil comunicarme con ellos. Eso decían los padres, porque les veían que los papás intentaban comunicarse con los niños con lengua de señas, con señas caseras. Así que el monje los observa y bueno, seguía lloviendo, ¿no? Seguía lloviendo por él. Pues, para él era muy interesante, muy impactante ver aquello. Entonces dice, ¿este sordo? No, o sea, él sí puede, él sí va a la escuela, sí está, entonces él sí puede. Pero él se dio cuenta que en realidad ese niño sí podía por la capacidad intelectual que él tenía. Entonces empezó a organizar grupos, a buscar a personas sordas, a niños sordos. La metodología, dos aspectos que se conjugaban allí. Primero, lengua de señas, especie de lengua de señas, y el deletreo. Por favor, la siguiente diapositiva. Pasa el tiempo, algunos años, año 1880, en el mes de septiembre, están todos allí en un congreso. Había dos personas sordas que eran docentes y formaban parte de una escuela de sordos, y había un montoncísimo de personas allí que estaban reunidos también. Ahí estaban algunos monjes, religiosos y diferentes personas en el debate. Y pues no era un debate, una pelea en realidad. ¿Saben? Que peleaban. Entonces, esta persona de aquí que estoy presentando, él es de Alemania. Este hombre era enfermo del oralismo. Le encantaba, estaba ahí que tienen que hablar, que tienen que articular, que la boca, que por aquí, que por acá. O sea, muy fuerte su metodología, ¿no? La otra persona de allá que estoy apuntando, habíamos hablado sobre la metodología anterior, que él también utilizaba lo que era lengua de señas y deletreo también. Entonces fue una confrontación inevitable. Entonces el uno a favor de las señas y el otro a favor del oralismo. Entonces fue una pelea fuerte, ¿no? Ambos eran docentes, y docentes de sordos. Así que en medio de tremendo congreso allí, y en el congreso había un grupo de observadores que estaban mirando todo el debate allí, toda la contienda. Entonces muchísima gente seguía participando, pero los sordos ahí no había sordos, no tenían capacidad de voto, no tenían capacidad de decisión, no podían expresar con un voto y decir sí lo que estaban de acuerdo. Los docentes oyentes sí, entonces ellos sí votaban.
El alemán, del cual hicimos mención, él muestra y trae a una mujer sorda, que hablaba. Entonces, mira, esta mujer sí habla, se dan cuenta, ella sí habla, o sea, el sordo puede hablar. Mientras que la otra persona que defendía la lengua de señas, sí, como que se sorprendió un poco, ¿no? Y toda la gente para decir, no, pero esto mueve las manos, qué vergüenza, tan vergonzoso, ¿cómo va a ser bien? En cambio, la otra persona, y la que es educadito, articula bien, no utiliza las manos. Entonces, y la mujer en este caso, ¿cómo? O sea, los sordos van a estar moviéndose así como si fueran mujeres. No, mira, acá está bonito, ¿no? Cómo se expresa, cómo habla, qué chévere. Y era tan formal. Entonces la gente decía, no, esta es la manera, este es el camino. Los sordos tienen que oralizar. Entonces la gente, sí, verdad, sí, yo apoyo. Votaron toditos por el que oralizaba. Finalmente el alemán es el que ganó. El oralismo se impuso. Más adelante empieza el proceso ya de difusión de este modelo y empezaron a prohibir la lengua de señas, dándole las manos a los niños para que no hagan señas. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente también, pásale nomás, por favor. Se había difundido, el oralismo estaba en auge. Entonces, en un país, en Estados Unidos propiamente, no hicieron caso. No se allanaron a la decisión de todos. Así que lo que decidieron es imitar el modelo francés, y se da inicio, o nace, por decirlo así, la Universidad de Gallaudet. Comenzó a funcionar, y eso en realidad ha sido una fuente de agradecimiento para nosotros, porque en realidad mientras Europa estaba con su corriente oralista, en Estados Unidos empezaba lo que es la corriente de la lengua de señas. Sí, fue una confrontación muy fuerte. Ahora vamos a hablar un poco más ya sobre, habiendo hablado de esto como antecedentes, sobre el sistema educativo. Oralismo por aquí, lengua de señas por acá. Siempre se llama, se ha denominado siempre la escuela especial. Nosotros nos gusta hablar en cambio de la escuela donde se hace el modelo bilingüe bicultural. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el bilingüismo propiamente? Es una escuela de oyentes, también donde hay personas sordas, ¿por qué no?, y que comparten una clase. Quizás hay 20 alumnos allí, y dentro de los 20 alumnos tal vez hay 4 o 5 que son sordos, están allí. Están incluidos, como ustedes conocen. Antes se hacía de manera diferente. Estaban incluidos, sí, pero no de una manera efectiva, sencillamente estaban allí. Sin embargo, antes también había otra metodología que hablábamos sobre que estaban allí solamente compartiendo espacios, tanto sordos como oyentes. Sin embargo, esto finalmente generó diferentes barreras, porque de todas maneras, de alguna u otra manera, la escuela los separaba, aunque estaban ahí compartiendo espacios físicos, separaba al sordo del oyente. En realidad no estaban, por decirlo así, incluidos correctamente. Siempre había esto, ¿no? Pero en algunos lugares hasta se decidió las escuelas para sordos que tenían que ser cerradas y que todos tenían que incluirse. En cambio, en diferentes lugares se siguió impulsando que deben haber escuelas para sordos exclusivamente. Entonces eran como dos visiones diferentes, porque decían, o sea, tiene que haber un sentido de igualdad para todos, y la mejor forma de tener una educación igual tiene que ser con una escuela para sordos propiamente. Sí. Sabíamos que la lengua de señas, como ustedes saben, una lengua de señas es una lengua libre, una lengua natural, que los sordos deberían seguir utilizándola. Allí en España, en la escuela, Instituto Purísima, allí en Cataluña propiamente, también, bueno, en Madrid también existe, allí hay institutos, ¿no? Y allí a uno le mandaban, no le obligaban solamente a articular, pero cuando salíamos al recreo, lo primero que íbamos a hacer es hablar en lengua de señas. Así era.
Y las monjas decían que no, que tienes tú que oralizar y los procedimientos, y que te ponían una cosa en la boca y otra cosa, diferentes estrategias, diferentes materiales para desarrollar la parte oral. Y dale, que oraliza, y dale. Y uno practica, y habla, y mueve la boca. Y los aparatitos ahí para estimular el oído. Y dale, no me acuerdo ni qué nombre es, perdón, la metodología verbotonal también, que apareció por allí. Después teníamos algunos dispositivos que intentaban estimular el oído. Perdón, no sé el nombre. Bueno, diferentes formas en las cuales buscaban que las personas, de una u otra manera, articulen vocalmente. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos del sistema oral, estamos hablando de personas, ¿se acuerdan de la que habíamos hablado hace un momentito? O que está presentando aquí, esta persona le encantaba el oralismo, y aquí que movía las manos, a darle las manos. Esa era la idea. No, que tienes que hablar, que habla, que ponte un audífono. Inclusive esa empezó ya la idea, ¿no? Vamos a probar, vamos a ver, mira que sí puedes tú desarrollar la parte articuladora de la boca. Y se aprobó, como habíamos dicho, entonces ya era el oralismo, ese era el sistema. Y tenía que seguirse implementando, y en algunos lugares, muchos más bien, se implementó. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco más sobre lo que es bilingüismo, un poquito más sobre la metodología propiamente. Anteriormente, bueno, vamos a hablar sobre el intermodal, ¿no? Y fue cambiando para denominarse luego el verbo tonal. Quisiéramos en este caso precisar claramente, ¿no? Era una manera como híbrida, ¿no? Algo parecido, en el cual se esperaba que la persona haga señas y hable a la vez, pero eso no está bien, entonces hubo necesidad de cambiar. Y finalmente, bueno, como que se dividieron las corrientes, porque sí, había una confusión total entre lo que necesitaba la persona sorda. Pero ¿qué era este intermodal que estamos hablando? ¿Qué era esto? Había que aclarar, hay que explicar claramente. Estimular en este caso la parte visual para que la persona pueda comunicarse claramente. Ese era el objetivo, el camino. Esa era la forma. Que la persona mire el rostro, mire los gestos, y la otra forma, que en este caso aprenda también a escribir inclusive. Pero el objetivo principal es que la persona termine hablando. Entonces eran como dos caminos que finalmente como que quisieron unirles, ¿no es cierto?, para que vayan juntos, el estimular la parte auditiva y estimular la parte que pueda hablar oralmente, articular oralmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué querían unificar esos dos criterios? Por ejemplo, allá en Cataluña, en el sistema educativo propiamente, sí se habla de un bilingüismo, sí. Para los oyentes, por supuesto, porque hablan catalán y hablan español, o sea, estos sí son bilingües, y están inclusive muchos en instituciones inclusivas, ¿no? Entonces estas personas ya forman parte de un sistema bilingüe. Y entonces pensamos, ¿y por qué el sordo no puede estar en un sistema bilingüe? Pero el sordo decía, no, este no puede, ¿cómo va a poder aprender el catalán y también lenguas de señas? Pero en realidad nosotros sí lo hacemos. Pero era necesario un sistema diferente, no el mismo que se aplica a los oyentes. La persona que ustedes ven aquí, a él se le ocurrió el intermodal. Y ahí está el nombre de la persona. Pasemos a la siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a hablar de los niños. Va a depender mucho no todos los niños son iguales. Su nivel de interiorización es diferente. Y la idea es que ellos aprendan a tener dos idiomas, dos lenguas. Su cerebro también tiene que empezar a estimularse. Tenemos el primerito, la L1, la lengua de señas, y la otra que le permite, y esa le permite alimentar, por decirlo así, a la otra lengua que esperamos que aprenda. La L1 propiamente. Pero anteriormente lo que se hacía, se ponía como L1
el español oral y a la lengua de señas como L2. Pero la siguiente corriente dijo, no, tienen que ir a la vez. El L1 y el L2 deben aplicarse a la vez, tanto hablar como hacer señas. La siguiente, por favor. Este sistema, que se denominó bimodal, pretendía que la lengua de señas y la parte oral vayan juntas, se fusionen en una sola. Y se decía que también, ¿por qué no?, puede ir lo que es la parte cultural de la persona sorda. Y más o menos en el año 1980, dice, más o menos en España, en Cataluña, empezamos a hacer la evaluación de qué tiempo más o menos, de 1983 para atrás, ¿no? Para atrás más o menos, hicimos un análisis de cómo fueron los resultados en cuanto a los que habían aprendido la parte oral. Y se veía, se hizo un análisis con muchos de los chicos que habían estado en los procesos oralistas. Francia no apoyó continuar con ese modelo. Inglaterra estaba en duda si seguir apoyando el modelo, pero Francia no lo quiso. Finalmente, en un consenso, un congreso desde el 1880, como habíamos dicho, se puso el oralismo y se desechó la lengua de señas. Se mantuvo el modelo alemán, que duró por bastante tiempo. Tuvieron que pasar 200 años para que cambien las políticas, para que cambie propiamente, se imponga un poco más la lengua de señas. Ya habíamos probado por muchos años los resultados del oralismo, los resultados habían sido pocos, pero propiamente con lengua de señas ha pasado poco tiempo el proceso. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del sistema de educación bilingüe, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las etapas que se tienen que dar? Vamos a ver. Dependiendo de las edades, de 0 a 3 años, o de 3 a 5, también hay otro, y luego ya ingresan a la escuela, ¿verdad? De 6 a 12 años. De 0 a 3 años no es una obligación propiamente, como sabemos, ¿no? Si se aplica. Entonces, de 0 a 3 años no es una obligación, de 3 a 5 años ya es una obligación que empiecen con lengua de señas, y en la escuela se obligó a que la lengua de señas sea prioritaria, pero lastimosamente muchos estaban en casa siempre guardados, pero la escuela dijo, la ley dijo no, tienen que ir a la parte, tienen que ir a la escuela, tienen que participar de la escuela. Esa fue la obligación que puso la ley. Entonces empezaron propiamente ya a ingresar a las instituciones educativas. También los docentes que estén ahí, primero deberían ser personas sordas y segundo, oyentes, pero que sepan muy bien lengua de señas. Era la única forma para que los niños sordos puedan interiorizar lengua de señas. También, luego la siguiente etapa, el colegio. También, por supuesto, con lengua de señas. Docentes sordos dentro de la institución que trabajen y sigan fortaleciendo el proceso de lengua de señas. En el colegio dicen, pero no personas sordas, ¿por qué? Vamos a explicar. Desde hace mucho tiempo, los niveles de enseñanza para las personas sordas, tanto en colegios, por ejemplo en España, los niveles eran diversos, se utilizaban diferentes materiales. Y material en lengua de señas casi no existía, entonces por eso los resultados entre un grupo de estudiantes, tanto oyentes versus sordos, eran muy diferentes, muy diversos, era una gran diferencia. Pero en este caso se buscaba que los niveles sean iguales, así que se tenían que buscar docentes que tengan competencia en lengua de señas y que los chicos puedan alcanzar también esos niveles similares a los de los oyentes. Esa era la manera. Entonces ahí en las instituciones de educación para sordos se pusieron materiales, se pusieron docentes que cumplan este objetivo. Pero en la escuela, con los niños sordos, sí era una obligación fortalecer el proceso de lengua de señas. En colegios, inclusive, ya podían los chicos, ya con esas herramientas, pasar con un intérprete, un proceso de inclusión.
Entonces allí era mucho más sencillo que ellos pueden interiorizar, porque en la escuela ya alcanzaron una autonomía al momento de tener una lengua de señas, una identidad fortalecida, y era mucho más sencillo y no necesitaban tener ahí ayudantes, por llamarlo así de alguna manera. En la escuela sí, por supuesto, quienes ayuden, quienes fortalezcan la lengua de señas, pero ellos ya con todo este proceso que hemos explicado, con años de estar en contacto con lengua de señas, ya generan una identidad y son independientes y pueden participar en las instituciones allí regulares, allí con el docente oyente, con otros, con intérprete que les sirva de medio de comunicación, de puente de comunicación. Ahora, también venía la otra parte, el intérprete, que debería ser una persona que sirva como el puente de comunicación. Y para la mayoría originalmente, quizás a veces han tenido dificultades porque los intérpretes tampoco cumplieron originalmente el propósito, pensaban que tenían que ser ayudantes o algo así, pero ya poco a poco se ha ido comprendiendo. Y uno alcanza a decir como intérprete, discúlpame, la persona a quien está estudiando es la persona sorda, con ella, hacia ella es quien hay que dirigir todas las instrucciones. Ha sido un asunto progresivo, poco a poco. Sí, entonces no es que a esas alturas ya se puede discriminar a una persona sorda, ya no. Y tampoco se puede decir que todo ya está mal, ¿no? Pero que ahora ya hay instrumentos de defensa para la persona sorda, pero adicionalmente ya la persona sorda tampoco, si se da en esos procesos que hemos hablado, ya la persona sorda no es dependiente de alguien, sino más bien alcanza una autonomía. Y cuando va a la universidad, por ejemplo, está allí sentado como todos, tiene su intérprete, no problema, aprende, es independiente. Y ese intérprete que está allí, bueno, por supuesto, debe estar formado para eso. Pero le dicen, no hay un intérprete formado, no hay. ¿Qué nos hacemos en ese caso? La universidad dice, por ejemplo, qué sé yo, quiero un masterado, y ahora, ¿qué hacemos si no hay un intérprete que esté capacitado para eso? Y no se ha formado, no hay una formación para ellos. Tenemos un intérprete de nivel bajo. ¿Cómo puede ayudar a una persona que está tratando de estudiar un masterado? Ahora, imaginemos que fuera al revés, que el intérprete mucho más hábil en lengua de señas con mayor comprensión del vocabulario del sordo, viceversa. Pero particularmente si estamos hablando de la universidad, la persona sorda deberá buscará un intérprete con un perfil ajustado a esa situación, a ese ámbito laboral. Y tiene que buscarlo, y es muy complicado encontrarlos, y por eso los intérpretes deben seguir trabajando en eso, fortaleciéndose para en un futuro poder participar en procesos como estos y decir, sí, yo estoy competente y puedo hacer ese trabajo. La siguiente, por favor. Por ejemplo, allá en Cataluña, en cuanto al bilingüismo, unas estadísticas nomás. O sea, no me gusta hablar por hablar, me gusta mostrar aquí la estadística y se las quiero presentar a ustedes. Cuando hablamos de porcentajes, en caso de los niños sordos que participan en diferentes etapas en el proceso bilingüe, esos son los resultados. Es muy bajo, muy poco el proceso. Empieza a subir ya en la escuela, ¿no? En el colegio es más. En la universidad técnica, en la parte técnica, que es el instituto técnico, sí hay más. Pero la gran mayoría están con el oralismo. La gran mayoría continúa allí. Y es porque todavía la corriente se mantiene, se sigue difundiendo. Está mal, ya, pero siguen allí. Pero ya muchos actualmente siguen saliendo del sistema oralismo y vienen a lengua de señas, y progresivamente sigue floreciendo esta parte. Más con las personas sordas que hacen lengua de señas, porque los resultados no son buenos, son malos en realidad. Cada vez tienen más barreras, más dificultades, pero en cambio con la educación en lengua de señas ellos progresan significativamente, son autónomos, son libres, y por eso ellos se sienten identificados y prefieren irse a un lado y dicen, esta tontera no me gusta, vengo más bien acá. Entonces eso es lo que se busca tener con el bilingüismo. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar de lo siguiente, de cómo se ha seguido avanzando en los procesos y cuál es la obligación de todas las instituciones educativas. No hablamos de la universidad porque ya cada uno tiene la decisión de participar o no de la universidad, pero mientras tanto, tanto en escuela como en colegio, que es la obligatoriedad, ¿cómo se están avanzando en porcentajes, por decirlo así? Sí, por supuesto que los oyentes tienen un porcentaje superior de participación versus los sordos, y aún ahí tendremos que hablar de porcentajes entre el oralismo y el bilingüismo. Por ejemplo, muchos están participando en la parte técnica más que nada. Técnica es donde más, en la parte de carrera, por decirlo así. Por ejemplo, también a veces los oyentes tienen una cantidad de años de estudio, mientras que los sordos tienen una cantidad superior, porque después se considera que ellos no pueden asimilar los conceptos, los conocimientos apropiadamente. Pero la persona sorda, como entendemos, una persona visual tiene facilidad para poder comprender desde la óptica visual, que eso es lo que se está buscando. Y cuando reciben un título, es un título que no les sirve porque solo es técnico, es para que vayan a los talleres, no van a ir a hacer alguna actividad así más sencilla, no es de educación científica. Los oyentes no tienen problema incluirse de seguir cualquier carrera, en el caso de los sordos, siguen teniendo limitaciones. Eso quiere decir que el sistema educativo propiamente está mal. En Cataluña y en España propiamente es lo mismo, sucede lo mismo. Sí, en ciertos procesos sigue yéndose para abajo. Lo mismo con los oyentes. Por eso los sordos generalmente están pidiendo un estatus cuando menos de igualdad a lo que se tiene actualmente en el sistema regular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad intelectual similar a que los oyentes, somos exactamente lo mismo. No somos menos, no estamos retrasados, tampoco podemos aprender, pero el sistema como tal es el que está mal. Las estadísticas lo demuestran, estoy mostrando en este momento lo que está sucediendo. Entonces es necesario que a las personas sordas se les permita ser iguales en ese sentido, que el sistema mejore. No pretendemos decir cuál es el sistema que debe estar, pero que debe ser un sistema equitativo. El bilingüismo está bien, el oralismo, ok. Sin embargo, nos damos cuenta que el sistema oralista propiamente retrasa el conocimiento del niño porque solamente le permite hacer unas cuantas palabras, no le permite tener una autonomía como la persona sorda que hace en lengua de señas. Creemos nosotros, o hemos visto que la mayoría de opciones educativas que les dan a las personas sordas, por considerarle menos, son talleres, la parte manual, artes, cosas como esas. Y por eso muchos sordos hasta no van ni siquiera a los colegios como las personas oyentes. Y el ideal es que se les instrumente para que ellos tengan autonomía. Eso es lo importante. Algunas personas sordas en verdad han llegado a articular muy bien. ¿Sí? A pesar de ello, ellos no se sienten autónomos. Inclusive porque temen equivocarse en lo que están vocalizando. Y tampoco la educación que recibieron es de calidad, o sea, no alcanzaron a tener los contenidos que los otros tienen. Por eso como sordos nosotros reclamamos que ya no queremos tener miedo, que lo que nosotros queremos sencillamente tener una educación en lengua de señas que sea igual a la del resto de personas por la vida, porque tenemos el mismo derecho, es un derecho de vida en realidad. Sí, nos han impuesto por muchos años, nos han dicho lo que tenemos que hacer. Ahora, yo tengo hijos sordos y ¿qué voy a hacer? Yo también me pongo a pensar, la educación de mis hijos, ¿cómo quiero que sea? Como la que yo recibí, oralizando toda la vida, habiendo perdido mucho tiempo de mi propia vida. Digo que no, considero que es injusto aquello. Considero que la lengua de señas es la prioridad. La siguiente, por favor. Hablemos del colegio. Es una obligación también. Cuando el chico pasa, el estudiante pasa al colegio, en algunas ocasiones van solamente a la formación técnica, ¿no es cierto? Y en muchas instituciones, por ejemplo, hay como 65%, bueno, ahí están los porcentajes, perdón, no alcanzo a ver.
Hablamos de 156. Ok, ahí están las palabras técnicas, ¿sí? Ok, 256, 156, que es del 0,59. Sí, ¿por qué es un porcentaje tan bajo? Porque en este caso los niños generalmente han estado muchísimo en los procesos oralistas, en los procesos bilingües muy pocos. Pero ya voy a explicar un poco más cómo ha afectado de todas maneras, cómo ha afectado totalmente. El porcentaje que está allí se sigue reduciendo conforme va pasando el tiempo, el proceso educativo, y los resultados son menores. Mientras que en los procesos bilingües, aunque inician poquitos, pero se siguen avanzando, siguen teniendo mejores resultados y progresando, llegando al porcentaje que ustedes ven allí. Ustedes vieron que el proceso, cuando termina con un 0,50 y algo. Eso quiere decir que muchos desertaron, muchos no quisieron, muchos terminaron saliéndose, y los que finalmente, aunque empezaron pocos, terminaron haciendo la masa mucho más grande por los resultados obtenidos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de los niños sordos propiamente, hablemos un poco del pasado. En el año 2002, 30 alumnos allí, con un porcentaje, como ustedes ven, una línea que va ondeando hacia arriba. 106 que ustedes ven allí. ¿Qué significa? Que ellos en realidad llegaron a alcanzar mejores resultados. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos resultados que ponemos? Porque en el año 2002, como habíamos mostrado en el cuadro, ya con un proceso que ya ha sostenido, en de señas, los chicos empezaron con un proceso bilingüe, pero ya teniendo 14, 15 años más o menos, entonces estos niños empezaron con un proceso sostenido, no oralista, no con 14, 15 años, sino por un proceso de 14, 15 años de análisis, y se pudo ver que llegaron inclusive a la universidad. Pero en cambio los que empezaron con un proceso oralista, aunque podían articular correctamente, ellos no alcanzaron los objetivos finales, que eso es la parte importante, y podemos comparar. Tenemos 20, 30, mientras que 160 y más ya pudieran llegar a la universidad. Entonces vemos los resultados finales y vemos que los chicos que estuvieron en procesos oralistas estuvieron muy poquitos, mientras que los bilingües alcanzaron mejores resultados finales. Entonces comprendimos que por resultados el sistema bilingüe es mucho mejor. Entonces yo, como Santiago Sueño, yo personalmente pienso, y yo decía antes, quiero ver, y lo estoy viendo. Falta todavía, por supuesto, avanzar más. Falta todavía. Eso implica una inversión económica muy grande, pero sobre todo implica una inversión de objetivos intelectuales mayores. Comprender que no solamente el articular es el objetivo final. Como hemos dicho, una generación completa estuvo en proceso oralista, algunas generaciones, pero en realidad no alcanzaron los objetivos. Nosotros pensamos que el objetivo final del oralismo ya se vio, los resultados. El bilingüismo aún está en construcción y sin embargo tiene mejores resultados. Nosotros particularmente como sordos pensamos que no ha sido el proceso ideal el oralismo. Por supuesto que todo fue con un objetivo de ayudar a la persona sorda, de dar herramientas para que pueda hablar y se comunique con el resto. De eso hablaremos un poco más después. La siguiente, por favor. Siguiente. Ok, ahí estamos. Permítame explicarles. Voy a resumir lo que hemos hablado, de la investigación que se ha podido realizar. Hubo un doctor, un investigador, que habló sobre A1, A2, B1, B2 en lo que tiene que ver con niveles de comunicación. Una persona que se comunicaba muy bien y que pensaba y que organizó una investigación acerca del bilingüismo, cómo está, qué resultados está teniendo, y se dio cuenta que hay muchas falencias, bastantes falencias en los procesos aplicados. Pero ¿cuál era el primer error?
en las escuelas propiamente, que había pocas escuelas bilingües. Creo que habían 3 nomás, no había más. En Cataluña propiamente es enorme, ¿no? Es enorme, es una ciudad. Allí hay solamente 2 escuelas bilingües y una sola en otro pueblito donde se aplica el modelo. Entonces, es muy poco. Y los colegios oralistas, estos sí habían bastantes. En todas partes habían colegios oralistas. La primera falla. Entonces, ¿qué hacían los padres cuando tenían un niño sordo? ¿Qué es lo que hacían de entrada? Iban donde el doctor y el doctor le decía de una, implantes. O le decía, o le daba otras alternativas clínicas, o sea, no le hablaba de la persona sorda como un individuo, más bien trataban de que escondan esa discapacidad, no se ponían, por decirlo así, es como que le disfrazaban a la situación del niño sordo. Entonces la persona no sabía qué hacer y aplicaban lo que el médico le dice, ya, de una, ya no quiere ser sordo, que se cambie a ser oyente, así le vendían idea. ¿Cuál era la situación? Ponga el audífono, implántele. Nada más, esa era la solución y se acabó el problema. Y los padres, ¿en verdad ya? Ok, sí. El doctor me dice, el doctor sabe, el doctor tiene experiencia, aceptemos, pues, y aceptaban, y el niño implantado. Pero en cambio otros padres escuchaban también lo que se hablaba, pero empezaron a probar. ¿Y qué tal? ¿Qué es esto de la comunidad de sordos? ¿Qué será? Empezaron a informarse, ¿y si mi hijo formara parte? Y se dio cuenta que era algo muy diferente de lo que le habían dicho. Que implantándole, poniendo la ayuda tecnológica ahora se convierte en oyente, pero se dio cuenta que no es cierto. Vio que los sordos tienen identidad, ve que los sordos se comunican bien, y en verdad fue un choque para ellos. Sabían que no era lo que les habían dicho. Algunos dudaron mucho, y por ejemplo les ponían todas esas ayudas tecnológicas y les ponían allí, decía, y papá, mamá, ya tranquilos, ya, pues ya ahorita sí va a hablar, ya tendrá una vida como el resto, como yo, cómodo. Pero en cambio si le llevo las señas, qué difícil, pero ahí se comunica mejor. Y papá, mamá, algunos empezaron a asumir ese reto, a aprender lengua de señas, a conocer la cultura de la persona sorda. Decidieron abrirse un poco más hacia las asociaciones y se dieron cuenta de algunos que, aunque interesante, mucho trabajo, muy pesado. Y decían, está bueno, pero me interesa lo de acá porque era más fácil. Y estando oralizado, para mí yo puedo conversar y todo, puede socializar, puede estar con el resto del entorno. Pero en cambio aquí solamente con los sordos. Finalmente algunos padres, inclusive informados, decidieron ir por el oralismo. Cuando hablamos por eso es que cuando hablamos de los colegios bilingües decimos que son muy poquitos. También a nivel gobierno, de la administración pública, se les explicó, ¿no? Bilingüismo, perfecto. Pero no apoyaron. El gobierno también tiene gran responsabilidad de aquello. También nos vamos al oralismo, lo más sencillo. En una ciudad donde se ha dado atención y realidad a las personas sordas, donde los padres van y se informan, no existe en realidad. Todavía ahí les informan parcialmente y les dicen, sí está bueno, sí es bueno lo del bilingüismo, de la asociación, pero dicen, no, el bilingüismo no, yo creo que no, que eso no avanza. Una familia, es que si tu hijo aprende de la lengua de señas de los sordos, la familia se desintegra, porque ellos son de otra comunidad. Entonces dicen, no, ándale al oral, allí va a ser como tú, yo sé todo, pero mentira, no sabe nada. Lo que estaba sencillamente haciendo de lado a la comunidad de personas sordas, diciendo que vaya a oralizarse, eso está mal. Y hablando precisamente de la familia, cuando hablamos de la sociedad en general, no se ha preocupado por aprender un poco de lengua de señas en realidad. Pero no es de ahora, eso es de antes, ¿no? Consideramos que debe conocer la lengua de señas, particularmente un padre que tiene un hijo sordo. Debe saber, ok, ya me han comentado, ¿no? Mi hijo, bueno, nació sordo, ya. Me han comentado la educación para sordos, perfecto, vamos por el bilingüismo. Pero aún ahora los padres todavía carecen de toda información y con mucha inocencia, ¿qué es lo que hacen? Van a donde los procesos que hemos hablado antes y su hijo pierde mucho.
Algunos padres, por ejemplo, cuando nace su hijo y ven que es sordo, dicen, ¿qué vamos a hacer? Lo van a esconder, lo van a guardar, qué vergüenza, ¿cómo va a ser? O denme cuidado por allí. Y los hijos a veces hasta abandonados, ha sucedido aquello. No asumen esa responsabilidad, ese reto. Eso sucede en muchos casos. Algunos, por ejemplo, aunque recibieron información, les explicaron lo que tenían que hacer y decían, perfecto, yo ya conozco, yo ya sé de las personas sordas, y deciden que sus hijos sean bilingües mediante la lengua de señas. Por eso es indispensable pensar que la lengua de señas es vital, porque eso le permite desarrollar la parte intelectual del chico, le permite comunicarse, le permite tener la suficiencia en varias ramas del saber, le permite adquirir conocimiento permanente. Entonces la lengua de señas es vital, es importantísima para desarrollar la parte intelectual. Ahora, si va por el proceso oralista con una lengua de señas no fortalecida, totalmente débil en los procesos, sin tener una lengua que le permite desarrollarse, va a irse para abajo. Pero en cambio, con una lengua de señas fortalecida, la persona sorda desarrolla su intelecto, le permite ser independiente, avanzar solo en la vida con su intérprete, no necesita nada más. Entonces, pero las familias todavía siguen inclinándose hacia el oralismo por la facilidad que tienen de comunicarse. Eso es un problema para el hijo. Muchas veces, cuando hablamos de la etapa entre los 0 y 3 años del niño, piensan que no, que hay que esperar nomás a que cumpla un poco más de años. Pero no, hay que desarrollar, hay que estimular desde allí. Ese cerebro pero está listo para aprender. Y si desde ahí empezamos con lengua de señas, es la oportunidad valiosa. Él dice, no tiene 3 años, nomás aguantemos yo un ratito allí. Pero ya cuando pasó la etapa, ya llevo los 5 años, ahora sí, ya me ordenan que a esta etapa tengo que capacitarle o enseñarle, vaya a la escuela. Y va a la escuela sin lengua de señas. Y hablando muy poco, en algunos de los casos. Sin lengua de señas, como hemos dicho, vacío, totalmente. Ese momento, recién empezar a enseñar. Pero su cerebro, del 0 a 3 años, es cuando aprovecha, hay que aprovechar el cerebro en esos momentos. Es el momento que tienen para aprender. Terminan los 3 años y en muchos de los casos varios procesos intelectuales se cierran. Ahí va a tener un problema, va a tener las limitaciones. Luego estamos diciendo, pero es que es culpa de él, es que es sordo, así son los sordos. No es cierto, no es verdad. Es una equivocación si ustedes están pensando aquello. Es el sistema propiamente que no comprende que tiene que aprovechar esas etapas del niño. Yo lo que quiero personalmente es, con el gobierno, allá deberíamos de reclamar. Allá deberíamos decir que es una burla lo que sucede con nosotros. Hay que reclamar en realidad. De 0 a 3 años es una etapa importantísima para desarrollar la comunicación. La siguiente diapositiva, por favor. Mire la propuesta. ¿Qué podemos hacer? De 0 a 3 años, ya ese niño debe tener lengua de señas. En realidad debería ser ya bilingüe. ¿Recuerdan cuando Juan explicó hace un momentito acerca de la lengua que debe estar ya totalmente realizada? Esto es vital. A ese pequeñín, a ese bebé que está estimulando con lengua de señas. Juan ya lo dijo, sí, estuvo bien bonito cuando hablaba del bebé. A este hay que enseñarle, hay que transmitir lengua de señas. Excelente la parte que se trató hace un momento. Significa que desde esa edad el bebé ya empieza a aprender, desde que nace uno ya puede estimularle con lengua de señas. Juan había mencionado también que a los 6 meses el niño todavía ya empieza a hacer señas. Es verdad, ya empieza a hacer señas. Como yo me acuerdo en este caso, yo conversaba con mi papá y le pregunté, ¿desde cuándo empecé a hacer señas? Mi papá decía, pues ya no me acuerdo. Pero como yo tuve 2 hijos sordos, entonces yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es que, desde qué momento empiezan a desarrollar lengua de señas. Y yo es que estaba ahí, enseña. No. O sea, fue una conversación normal, natural que teníamos como con cualquier hijo. Y conversábamos y entonces decía, mira esto, mira aquello. La seña así, yo se le mostraba. Y él estaba feliz y empezaba a salir señas. Y se reía y nos reíamos. Y quizás yo hasta le movía un poquito la boca y él también movía un poquito la boca. O sea, fue un proceso de aprendizaje más o menos 8 meses con mi hijo. Con el segundo, mi hija.
más o menos, igualmente 8 meses, ¿no? Por ahí también. Inclusive ya con no solamente vocabulario con señas aisladas, sino más bien como con pequeñas oraciones o frases, por llamarlo así. Mi hija fue mucho más rápido el proceso. Con el varoncito fue un poco vago, ese sí me resultó un poco vago, pero igual, intelectualmente, muy bien. Con mi esposa, yo le daba el bebé para que vaya a dormir, le ponía la cunita allí, le tapaba, y yo le cogía a mi hijo, lo tenía marcado, y hacíamos señas. Y mi esposa en realidad no se daba cuenta que ella con el bebé en brazos y haciendo señas, ella conversando con otra persona, conversando conmigo, el bebé ya estaba, y empezaba a hacer señas, ya llamaba, ya pedía la atención de la mamá. O sea, increíble, para nosotros también fue una sorpresa, fue emocionante. Él empezó a desarrollar así, los dos siendo sordos, ese contacto que tenían el mayor y el menor. Increíble, esa capacidad que tenía. En un colegio, igualmente estuve en un colegio bilingüe también. Perdón, no había un colegio bilingüe, no había. Entonces ellos empezaron a buscar y a pelear por un modelo, un colegio que haya bilingüe. Y el gobierno decía, la administración pública propiamente decía, ¿qué es esto del bilingüismo? Y uno seguía insistiendo y los hijos seguían creciendo, ya tenían 6 años. Entonces mi hijo estaba allí, incluido con los oyentes de ahí, inclusive hasta le estaban enseñando a organizar. Y yo me fui, logramos encontrar un colegio para sordos. Para mí fue espectacular, emocionante. Un colegio para sordos también, donde los ubicamos. Bueno, yo como trabajaba, mi esposa fue la que estaba más a cargo, iba y conversaban y veía lo que sucedía en el colegio. Y en la casa ya hablaban de otras cosas, ¿no? Pero en lengua de señas, a los 6 años, que ingresó al Instituto para Sordos, el primer día, como decir, por ejemplo, comenzar el día de hoy, fue... Y llegó y dijo, mira, me encontré con un niño solo por allá, y que bueno, conversamos. Era espectacular lo que había sucedido. En ese momento es como que se había despertado mucho más todo lo que habíamos aprendido durante el proceso con nosotros, desde pequeñito, desde bebé, empezó a explotar. Pero yo había comparado con otros chicos de la misma edad que estuvieron en procesos oralistas y eran totalmente apagados. Y no se comunicaban. Pero también cuando empezaron a ir al colegio solo empezó a explotar sus habilidades. El caso de mis hijos, qué manera, cómo venían a contarme cosas. Y yo por eso dije, hasta por experiencia propia, el bilingüismo es lo mejor. Habían personas sordas, docentes profesionales, formados, ¿sí? Formados. Y se los podía ver allí, pero en cambio habían otros docentes que no sabían lengua de señas, o sabían lengua de señas mal, un B1 quizás, así bajito nomás, bajito en su nivel de lengua de señas. Y comparar también con otros docentes que tenían un nivel de lengua de señas muy bueno. Entonces eso no está bien, esos abismos no se deben tener, deberían estar en equidad, que la persona sorda, que es el usuario, el alumno sordo, se sienta que tiene un docente que está en igualdad de condiciones que él en lengua de señas, cuando menos. Porque si no está en condiciones, o su lengua de señas es mala, no le puede mandar la información, él no puede aprender, no va a conocer. Y es difícil porque un docente que hace mal lengua de señas trata de enseñar y el niño tiene que hacer un proceso doble intelectualmente hablando. Pero si sabe muy bien lengua de señas, el docente será tan cómodo, tan sencillo. Igual que los oyentes. Por eso el docente debe seguirse formando en lengua de señas, debe profundizar. Y aunque implique esfuerzo, hay que hacerlo. La formación, ¿cómo es este asunto? Debe avanzar. Debe ser una persona, se le podría denominar profesional porque está con la comunidad de sordos, pero si dice yo soy profesional en otra cosa pero no está con los sordos, es un problema. O sea, sabemos que van a haber muchas situaciones difíciles, imprevistos, pero la vida sigue avanzando y tienen que ustedes buscar la manera de capacitarse, seguir avanzando, subiendo ese nivel. La prueba, los niños propiamente. La oportunidad que hay que darles. Una oportunidad igual al resto. No que unos más, que otros menos. No, lo único que se pide es igualdad, nada más. Y darle lo mismo que se le da al resto. Entendemos que cada uno tiene su vida y hay que ayudarlos, hay que defenderlos. La educación también es derecho. Oportunidades. Si uno no les da
o les coartan su derecho solamente pensando que lo que se les da es suficiente, como por ejemplo oralismo, ya están coartando el derecho. La sociedad quiere que los sordos se oralicen por comodidad, y el sordo a veces tiene que aguantar, y a veces como son niños o no tienen que les apoyen, no dicen nada, pero es un derecho humano que hay que respetar. No puede ser dependiente toda la vida del oralismo. Muy bien. El sistema, como hemos dicho, el sistema. Hablamos del colegio, y yo ingreso al colegio bilingüe y quiero ver, también investigué, también entré mal. Algunos buenos, otros malos. Cuando hay sordos allí, excelente. Cuando hay docentes sordos, pero donde no hay sordos o donde los maestros no saben lengua de señas, no se puede hablar de una educación de calidad, no se puede. Y yo digo, ¿dónde está el lenguaje aquí en un instituto sordo? ¿Dónde hay la lengua de señas? O por ejemplo, yo les veo allí que están los profesores o el niño sordo le está llamando y el oyente está dando un ratito y está conversando, bla, 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 bla. ¿Y el sordo? ¿Y la comunicación con el sordo? Ya tiene suficiente en la familia, ¿no? A veces, por ejemplo, vienen de familias que los padres saben lengua de señas y están felices, ¿no? Pero llegan a la escuela, debería ser igual también. Cuando ingresan al colegio, yo sí vi bastante mal. Yo dije, a ver, déjame ver el material, quisiera ver los cuadernos, los libros, y no tenían nada adaptado para los chicos sordos. Muy poquito. Y yo decía, por favor, hay que adaptar. Yo decía, pero ¿qué voy a poner? Pero sí, ¿qué material adaptar? No necesita. Lo mismo hay que darle, ¿no? Y por lengua de señas decía así nomás. Y yo decía, bueno, gracias, pero qué feo. Para mí, lo ideal, o sea, lo que yo me di cuenta es que el oyente decía, a ver, por lo menos en España, ¿no? Sí tenemos el material para oralizar, por ejemplo, en escuelas oralistas, y dale, y habla. Pero lengua de señas, no, pero ¿para qué? No, sí, eso no necesita eso. No necesitan, hasta ahora, no les enseñan lengua de señas. Entonces yo no sé cómo van a avanzar, no sé si les enseñan gramática, la gramática de la lengua de señas tampoco saben, o yo les pregunto, ¿sabes algo? O sea, yo ni siquiera sé si los procesos serán buenos, pero los resultados sí los veo. Entonces yo les explico, mira, lengua de señas tiene gramática, es así. Entonces yo me siento más confiado si es que es el caso, cuando se trata de lengua de señas. Pero no se puede seguir en procesos así. Donde una institución no hay material, donde no hay nada específico para sordos, y donde todo está solo para oyentes y sin adaptaciones, estamos mal, estamos pegados. Pero algunos dicen que necesitamos que estructuren bien la gramática del español. Perfecto, a ver, entendemos, papá, no puede, toma tu golpe. No se puede. Por eso vemos que todavía los resultados no se difunden mucho, porque todavía la educación bilingüe es muy poco. Pero las estadísticas que les he mostrado, para hablar de los resultados finales, es mucho mejor. Si hablamos de esto, diríamos que todavía muchos siguen confiando en el proceso oralista y le están diciendo a los chicos sordos, vayan donde los oyentes solamente el proceso oralista y nada más. Y el bilingüismo no está avanzando mucho tampoco en algunos lugares. Por eso depende mucho de los gobiernos, el impulso que le den a esto. Porque si todavía es un 20% la educación bilingüe y el 80% sigue yéndose hacia el oralismo, están perdiendo tiempo. Entonces yo le digo a la gente, y yo le digo a las autoridades, y si fuera al revés, qué bueno que fuera. El siguiente punto, cuando hablamos del gobierno, debería ser muy objetivo al momento de informar las cosas, ¿no? Y hacer un análisis de resultados, ver lo que ha sucedido, ver de este 20% cómo están avanzando, y ver los resultados del 80% de acá, del proceso oral. Pero no lo hacen público, se guardan los resultados porque aparentemente para ocultar la realidad. La siguiente, por favor.
es vital que la lengua de señas, por todos ustedes se ha interiorizado, antes no había nada, por eso es urgente, ahora, que ustedes lo interioricen. Es un asunto no solamente de aprenderlo, es un asunto de emoción, de sentimiento, de guardárselo uno también. Yo sé que todavía todo es muy pequeño aún, pero es como un bebé cuando nace y empieza a observar. Los ojitos empiezan recién a percibir la luz con el paso del tiempo, pero ya está funcionando el cerebro, ¿no? Y quizás, bueno, como el caso de niños sordos, no escuchan y quizás y se trata de forzar al niño para que escuche, o sea. Pero ese niño pequeño empieza a buscar, como sea, innatamente un proceso de comunicación, necesita comunicarse, él busca la forma, su cerebro empieza a funcionar y él quiere más, y a veces no tiene la oportunidad de protestar, pero alguien le habla por acá y él no escucha, solamente ve que la gente se ríe, mueve la boca para arriba, es cuando se ríe, mueve para abajo, cuando está triste, es lo único que él percibe. Pero cuando hay señas, ese niño se emociona y dice, él siente, sabe qué es lo de él, sabe qué es lo que él necesita. Es automático. Rápidamente le empieza a desarrollar esa destreza y empieza a ser visual, a observar y aprender de esa manera. Entonces se empieza a reconocer innatamente que eso es lengua. Entonces empieza a recibir toda la información. Automáticamente ustedes verán en su rostro cuando él les pregunta, ¿qué dices? Pero el niño oral, lastimosamente, no hace eso, no puede comprender. Su cerebro no está desarrollando la plasticidad apropiada. Por esa razón es necesario difundir aquello. Pero el niño sordo mira y empieza a mirar todo lo que sucede, empieza a volverse visual, esa capacidad se desarrolla, empieza a funcionar, empieza a aprender por lo que ve. Empieza a ver que otra gente también, la familia, el entorno, empieza a hacer señas y ya para él es automático, es normal, empieza a ver. Y empieza a darse cuenta que hay cosas que no comprende o que quizás le será difícil comprender, pero con lengua de señas sabe que progresivamente irá comprendiendo, irá aprendiendo. La lengua de señas le permite funcionar, le permite avanzar en su capacidad de conocimiento. Dice, este niño tendrá la capacidad de aprender rápidamente varios conceptos, tener la capacidad abstracta inclusive. Mirará cualquier cosa, asumirá rápidamente. No es alguien que necesita procesar, es alguien que rápidamente aprende, porque desde pequeño es como que le abrieron un baúl, como si el cerebro se hubiera abierto en ese momento y alcanzó experiencia significativa de inicio. Y cuando llegó a cabo los 3 años es como que se cerró. De 6, 7 años ya prácticamente está cerrado esa destreza. Y si a esa edad de recién pretendemos empezar a enseñar una lengua, va a ser muy difícil. Por eso tempranamente es mucho mejor. Ahora, cuando él ha interiorizado una lengua, ya lo tiene adentro como un patrimonio, como un tesoro interno, ya después, cuando tenga que hablar una lengua 2, lengua 3, no le será tan difícil, será mucho más sencillo para él. Y podrá de alguna u otra manera agradecer que su cerebro tiene la capacidad de hacer una red de comunicación, tener la capacidad también de ser visual, comprender entornos, y él ya puede inclusive hacer visualmente, va observando, va aprendiendo de la manera visual, ubicando en el espacio correctamente las cosas. Pero si él en este caso no tuvo ese proceso inicial, es como si fuera una piedrita, ¿no? Su cerebro fuera una piedrita en la cual no ingresa claramente la comunicación y que necesita abrirse para poder aprender. Pero en cambio, si es desde pequeño, desde que es un niño, en las primeras etapas será mucho más fácil. Se cerrará su cerebro, pero ya con esa información, ese patrimonio interno. Y cualquier otra información que le llegue después será sencillo que pueda, en este caso, procesar y absorber. ¿Sí? Y el resto es como que ya se añade, pero lo inicial, la primera lengua, la natural, esa es la que se tiene que potenciar en el niño. Inclusive ahí mismo él aprende gramática, aprende vocabulario, aprende conceptos, todo eso de manera natural con la lengua de señas, y tendrá esa habilidad, esa destreza. Así que cuando ya quiera aprender una L2 va a ser mucho más sencillo, seguirá sencillamente ampliando. En España
y en Cataluña y en otros países a nivel nacional, todos esos idiomas, esas lenguas de señas, él puede seguir obteniéndolas. Como cuando hacen ustedes y aprenden otros idiomas. Entonces es importantísimo el uso apropiado, la adaptación en los procesos, en los colegios, las adaptaciones curriculares, es indispensable. También que la familia se forme parte de estos procesos, es vital. Quizás si la sociedad no quiere, pero no importa, hay que acercarnos a la sociedad, que sigamos trabajando. La sociedad tiene que preocuparse también por esto, porque en realidad si existen limitaciones, no van a haber buenos resultados, pero si desde el inicio usamos los procesos como hemos dicho, la persona va a avanzar y va a darse cuenta que la sociedad le pone límites, pero no le importará. Pero esto que hemos hablado el día de hoy, los fundamentos tienen que hacerse para que el niño pueda insertarse a la sociedad sin ningún inconveniente. Es verdad que a la sociedad en conjunto les falta conocernos un poco más, todavía está más o menos normal la situación, por eso se necesita seguir adaptando, usando la lengua de señas. Cuando hablamos del entorno, de la familia propiamente, a veces se busca que puedan comunicarse de mejor manera, ¿no es cierto? Pero a veces es un asunto de actitud también. La familia dice, pero los padres, no, pues yo no, ¿cómo voy a aprender lengua de señas? Mejor que hablemos, ¿no? Lengua de señas, bueno, pero no es eso. O sea, ese niño necesita, él debe aprender lengua de señas y usted también. Aunque es un idioma diferente, pero eso le sirve para comunicarse. Probablemente inclusive el niño tal vez al inicio no quiera, pero hay que hacerlo para que él desarrolle ese proceso, para que sea independiente, autónomo. La lengua de señas le permite aquello, le permite desarrollar aspectos, valores, le permite desarrollar conciencia, le permite conocer peligros, le permite... Pero si en este caso se le deja nomás que otra persona le enseñe y los padres dicen, yo no, para eso está en la escuela, que alguien más me enseñe, que yo no necesito. ¿Qué conciencia puede tener un padre así? Es un asunto de actitud. Decir, este es mi hijo, habla así y yo tengo que hacerlo también. La siguiente, por favor. ¿Qué hora tenemos? Ya? Ok, tengo unos minutitos más todavía. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hemos visto que tal vez solo les invitamos a que lo pruébenlo, prueben el sistema que estamos hablando. Es verdad, todavía quizás algunos están en un pre-bilingüismo, todavía están intentando, pero ¿qué significa esto? Cuando yo estuve en el colegio, recuerdo cuando estuve en la Purísima, había el material, ¿no? Por ejemplo, en ciencias naturales. Y así él tenía un profesor que más o menos nomás de lengua de señas, ¿no? Pero él quería aprender más lengua de señas, pero el colegio nos decía que estaba prohibida la lengua de señas, todo oral, y yo ¿qué tenía que hacer? Pues ya, de modo que aceptar, pero todo el conocimiento se me iba, no comprendía nada. Entonces, yo como sordo, la parte visual, todo lo visual rápidamente aprendía, y si alguien me explicaba de alguna manera algún dibujo, era facilito, pero cuando él se quería comunicar conmigo, era muy complejo. Pero este profesor a quien tengo yo mucho que agradecer y felicitar, dijo no, él necesita lengua de señas, mis alumnos necesitan señas, yo tengo que hacerlo. Así que hizo el reto, se fue donde la autoridad y con otra persona sorda, otro docente sordo, empezaron a trabajar en conjunto, a hacer material gráfico, visual, en sus tiempos libres, por supuesto, ¿no? Se reunían, hacían la información, decían, ven acá, dame una manito, y venían con el profesor sordo al aula, ¿no? Yo le decía, mira, yo no entiendo esto, ¿cómo le enseño aquello? ¿Cómo le enseño a mis chicos? No comprenden ciencias naturales, ¿qué voy a hacer? Entonces el docente sordo decía, qué buena cosa, ¿no? Bueno, pero esto de aquí, bueno, casi ya comprendo y todo aquello, pero el docente decía, bueno, no me preguntes por la parte que está escrita, ¿no? Pero permíteme lo que yo comprendo. Y decía, muy bien. Ahora sí, me explicaba, me ayudaba, y con 5 minutos que el docente sordo comprendió y les explicó a los niños, los chicos dijeron, ya, mira, eso ha sido, ya.
lo que tú nos querías decir, y yo me quedé sorprendido. Y el docente se quedó sorprendido. Dijo, se sentó y dijo, yo no estoy para esto, yo no puedo, yo he hecho mal. Se sentó 1 hora, su conciencia le pesó lo que había estado pasando durante mucho tiempo. Los chicos querían a su maestro, lo querían mucho y se sentían interesados con él, pero él sabía, había comprendido que si él no hacía bien lenguas de señas, no estaba demostrando ese cariño o no estaba correspondiendo ese cariño. Así que él necesitaba liberar su conciencia, por decirlo así. Así que él a veces tenía conflicto con los chicos porque no se comprendía. Empezó a practicar lenguas de señas, a aprender lenguas de señas, y dijo, muy bien, ya cuando aprendió mucho mejor, él empezó a trabajar con sus chicos, pero a los otros docentes que les dijo, miren esto, miren, descubrí aquello, el resto dijo, no, somos oralistas. La parte proyectaria de la boca y tratar de articular y tratar de simular la parte auditiva. Sí, cuando ya hablamos del colegio, hay una gran cantidad de material. Por ejemplo, en España tenemos mucho material didáctico en cuanto a lengua, al español propiamente. Y en Cataluña, ¿no?, también hay mucho material. Y por supuesto que se potencia más la parte del oralismo, más material para el oralismo. Ciencias naturales para oralismo en temáticas de ciencias naturales, inclusive cultura física, ¿no?, pero oralismo, todo hay. Y los niños se les ve unidos, ¿y cómo será que se miran entre ellos? ¿No? Yo no sé cómo también será. Están en fila, ¿no?, todavía uno atrás de otro, y está inclusive con la camiseta deportiva y todo, y se les impone. Yo digo, ¿cómo es posible aquello? Y los profesores, hasta un profesor, no el que les mencionaba, sino otro profesor, oyente también, ¿no?, y sabía lengua de señas muy bien. ¿Cuál creen ustedes que tiene mejor resultado con esos chicos? Me dijeron, bueno, vamos a hacer la parte de religión. Cuando hablamos de la parte de religión, ese docente se utilizaba lengua de señas, ¿no?, en la temática de religión. Entonces, él cuando estaba en esa hora, aprovechaba para hablar lengua de señas, hablaba que Dios, y explicaba la historia. Los chicos, pero eran absortos, ahí observando, encantados, porque toda esa asignatura sí era en lengua de señas, ¿no? Eran felices, encantados, decían más. Y terminaba la hora y nos toca la otra hora. Qué aburrido era el momento de organizar. Eran los dos momentos diferentes. Otro ejemplo. Tenemos un alumno por ahí que tiene que dar exámenes. Por ejemplo, de historia, qué sé yo, de los reyes de España, tiene que dar un examen. Y viene el banco de preguntas y le entregan la hoja. Y el niño dice, a ver, ¿quién fue el esposo, la esposa de la reina? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Por qué perdió el reinado? Y todo allí, ¿no? Ahí está el banco de preguntas y él tiene que responder. Y el sordo quiere estudiar, pues quiere aprender, quiere ser más, quiere sacar 20. Y se pone ahí, escribe las respuestas, pone respuesta, listo. Y viene otro sordo, ¿no?, alumno, con el mismo examen, y las respuestas él pone muy chiquito, ¿no? Mientras que el oyente llenó la hoja con respuestas, el sordo pone muy concreto. Mientras que el oyente se sintió orgulloso de todas las palabras que puso, porque dijo, yo estudié todito, entonces lo pone allí, lo escribe, y dice, ojalá que yo gane, yo me voy a sacar una buena nota. Y entrega los resultados, ¿no? Al 1-0, lleno de palabras, ¿no? Y porque le preguntaron, ¿y quién es la esposa del rey, no? Y él lleno de tanta palabra, lleno de tanta cosa allí. Pero no necesitaba alargarse tanto, ¿no? Que sí, que la amaba, que la quería, que le puso allí. Y en realidad fue una respuesta muy ancha, ¿no? Demasiado. Entonces el docente a veces ni se le ocurría siquiera leer todo, ¿no? Pero entonces, en cambio, la persona sorda es mucho más concreto. ¿Cuál es el resultado de esto, lo que estamos comentando? Que es importante comprender. Y si uno no comprende, no entiende cómo la persona sorda aprende y conoce, si se lo hace de la óptica visual más, y se le conoce al alumno y se comunica como él, tendrá éxito. Y un cuarto ejemplo, permítanme una experiencia también.
El día de ayer hablábamos sobre un tema que permítanme nuevamente tocar, ¿no? El asunto de las monjitas, ¿no? Están con papá, mamá y ellos quieren que avance el chico solo, que por ejemplo le presentan las notas, quieren que tenga buenas notas, ojalá que tenga notas altas, ¿no? Esa es la idea. Entonces el papá y la mamá, que son oyentes, ve que el niño solo tiene notas bajas, ¿no? Y se sorprenden. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tiene estas notas así? No debería ser así. Bueno, quizás no hay una respuesta mágica, no solamente decir que el chico le evalúan como oyente, ¿no? Y el docente le habla cuando el chico no oye. Entonces, ¿cómo esperan resultados positivos? ¿Cómo esperan buenos resultados? Si no le está hablando en la lengua del chico sordo, entiende muy poco de lo que le hablan. Lo que le hablan, o sea, cuando emiten palabras. Entonces los padres dicen, pero por ejemplo, muchos de estos chicos ya llegan con una L1, con lengua de señas muy bien, pero pasan al sistema donde les hablan solamente oralista, por llamarlo así, tendrá buenos resultados. Pero en el colegio, y se le explicó en el colegio de las monjas o aquello, le dije, oiga, ¿por qué no intenta utilizar lengua de señas? Use lengua de señas a ver cómo le va. Y originalmente siempre fueron solamente boca, oídos, estimular estas situaciones, ¿no? Entonces, como hemos estudiado ya, como hemos hablado anteriormente, hemos visto que es necesario que papá y mamá, por ejemplo, si son sordos, y también nosotros, o sea, los hijos que son sordos, por ejemplo, puedan fortalecer una relación con las instituciones también, y también se les ha dicho a la gente que vaya a las asociaciones, ¿no? Que esté en contacto con la comunidad de personas sordas, que vaya al colegio, allí, que en el colegio también haya lengua de señas, que también es diferente la manera como se hace lengua de señas, es muy diferente. Cuando vamos al colegio, comparamos el colegio y comparamos las asociaciones de sordos, son muy diferentes, ¿no? En el colegio probablemente es bien diferente, porque el rol es diferente también. Entonces es importante hacer énfasis en el idioma, por favor, y aunque tengamos que decirlo otra vez y ustedes digan, ya qué pesado que tanto me habla de esto, pero el cerebro se fortalece, los conocimientos mediante una lengua. Un amigo me decía, cuyo papá y mamá, junto que las situaciones que les pasaban en la familia, ¿no? Sus hermanos son sordos y todos ellos, toda la familia, así que él fue propiamente, bueno, algunos amigos fueron a la... Había un niño en este caso, sordo, que sus padres eran oyentes. Y como él está explicando, cuando la familia es sorda totalmente, entonces le invitamos, es nuestra familia que es sorda, nos invitaron y fuimos a la casa de ese chico. Entonces llegamos todos, nos sentamos, nos invitaron a comer y una cena así, teníamos que conversar, vamos ahí, conversa, comparte. Nos encanta conversar, ustedes saben. Entonces la familia también conversaba, pero hablaba. Entonces la familia se reunió y estábamos viendo el televisor allí, estábamos sentados y ¡pum! Se fue la luz. O empezaba que se prendía y se apagaban las luces. Y todos decíamos, ¿por qué se prenden y se apagan las luces? Y decían, es nuestra costumbre. Entonces tal vez vino un sordo, qué sé yo, y toda la familia hablaba, de repente se prendió toda la luz. Oye, ¿por qué se prendió la luz y todo eso? Entonces empezamos a conversar por allí. La familia, como estaba mirando el televisor, si se prendía y se apagaban las luces no había problema, ¿no? Entonces luego, ya que nos fuimos a casa, habíamos visto que todos los chicos estaban, nosotros mismos, nuestros hijos estaban entretenidos, estaban contentos, ¿no? Por la situación que habían vivido allá con la familia. Pero decía, cuando está en el colegio sí se comunican bien, pero en la casa sí desaparece la lengua de señas, el niño está como retraído. Entonces la familia no se dio cuenta y dijo, no, cuando está en el colegio con otros chicos está feliz, lo que él necesita es comunicarse. Pero nosotros le decíamos al niño, oye, pero por favor, ¿por qué tú no le dices nada a tus papás? Veo que hasta en tu casa las luces se prenden, se apagan, el voltaje se va y se viene, y tú no le dices nada. Dice, no, es que me da miedo. Y yo les dije, ¿sabes qué? Vente a nuestra casa con la familia
Y la familia en cambio fue al revés, ahora que ellos no podían comunicarse. Están en mi familia, todos sordos allí, la familia en torno sordo, conversa, señas, y la familia como, inclusive el niño tenía un nivel de señas bien bajo, él se sorprendió. Entonces comprendió que la necesidad de que en el entorno familiar también hayan condiciones para conversar, condiciones de luz y todo aquello. Entonces la familia y él comprendieron esa necesidad. En algunas, vemos que por ejemplo en algunas instituciones educativas hay como internados más o menos donde duermen también y donde, o sea, donde los chicos van y viven también, ¿no? También son felices allí en algunas instituciones de sordos. Pero hay familias que dicen, no, yo no optan por esa decisión y dicen, no, es que yo quiero estar con mi hijo, sí, pero tampoco es que se comunican. El día viernes, decían, ¿no? Termina, por ejemplo, está de lunes a viernes, está en el colegio, está en la institución, y el día sábado y domingo están en su casa, están con sus amigos, conversan, están jugando fútbol y todo aquello. Pero ya cuando saben que es día viernes, ojo, cuando saben que es día viernes, algunos dicen, pero qué pena, me tengo que ir donde mi familia, donde me hablan. Pero cuando llega el día domingo, la noche, y saben que tienen que ir al instituto, saben que estarán con sus amigos conversando y estarán felices de la vida. O viceversa, cuando saben que con su familia está en un entorno comunicativo excelente y les toca ir a la escuela donde los maestros no hacen bien lengua de señas, o donde están solamente incluidos o nadie hace señas, también se ponen tristes cuando dejan de estar en el entorno comunicativo de lengua de señas. Eso pasa con los niños. Les gusta ser felices como todos, pero muchos que están incluidos en procesos oralistas no son felices, lastimosamente. ¿Terminó? Muchas gracias. Oh, perdón. Perdón, otra vez, vamos a hacer. Muchas gracias a Felipe que está haciendo la interpretación, en verdad muchísimas gracias, es un gran trabajo que está haciendo ahí. Creemos que es necesario que pase toda la información a ustedes, todo. Me da mucha pena por el trabajo que tienen que hacer, pero muchas gracias, ¿no? Un aplauso, gracias. Muchas gracias. Aplausos por favor para Santiago. Excelente su disertación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Es un tema muy interesante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces vamos a invitar a uno de nuestros moderadores. Muy bien, entonces va a pasar Silvana para empezar con la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, un aplauso para nuestro expositor, Santiago. Justamente sobre la charla que estamos hablando en este momento y las conclusiones que hemos tenido son enfocarnos en la mejor calidad de educación bilingüe que debemos tener las personas sordas a través de un modelo bilingüe bicultural. Eso consideramos que es algo muy importante dentro de la comunidad de las personas sordas. Invitamos igual al foro de preguntas, al espacio de preguntas, en donde estarán las 4 personas sordas y 4 personas oyentes. Buenos días. Okay, pues muchas gracias, muy interesante, nos deja llena de inquietudes. Yo represento a un grupo, a la Asociación Nacional de Padres y Familiares de Personas Sordas. Para nosotros un reto esto de involucrarnos en la educación bilingüe de nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido de las experiencias de ustedes en los procesos de capacitación y motivación a padres de niños sordos, tomando en cuenta que el 95% de los niños sordos vienen de hogares de familias oyentes? Para nosotros lograr involucrar a las familias es un verdadero reto. ¿Cree usted también que las organizaciones de personas sordas con las asociaciones de padres debemos hacer alianzas estratégicas, buscar ayudas
Para nosotros resulta difícil porque dentro de nuestra organización, por ejemplo, tenemos diversidad de padres, diversidad de niños sordos, personas hipoacúsicas, implantados, niños signantes, niños oralizados, y los padres mismos creen que sus hijos están curados, que sus hijos han dejado de ser sordos. Entonces, para nosotros como organización se nos dificulta, porque también no se ha depuesto actitudes con respecto a que todos los padres tenemos derecho a informarnos, a capacitarnos para poder contribuir de manera positiva en la educación de nuestros hijos, en los procesos que deben iniciarse. También como padres hemos reclamado a la autoridad, al gobierno, los derechos de nuestros hijos. Pero eso también nos ha implicado confusión de roles, no sé si estoy siendo clara, en el sentido de que hemos logrado, sí, hemos logrado ya unos pasitos para que se nos escuche de que nuestros hijos deben educarse en el modelo bilingüe. Pero queremos seguir aportando, queremos organizarnos con las asociaciones, queremos ser proactivos. ¿Cómo han sido sus experiencias? Sí, un favor quiero pedir a todos ustedes. Si tienen una pregunta, háganlo, pero no se extiendan tanto. Queremos que la pregunta sea concreta para poder dar espacios. Queremos pedir eso, que sea una pregunta concreta. Si es una experiencia, no lo hagan, por favor. Queremos la pregunta y que sea concreta, por favor. ¿Ok? Bien, un ratito. Listo, vamos a ir. Según lo que se nos explicó, se nos preguntó, no es sencillo lo que se está mencionando. Es un asunto de insistir, de dar pasos. Es verdad que es complicado, es otro paso, hay que avanzar. Y no es un asunto de quedarse ahí ya. Hay que seguir avanzando más y más y más. Hay que continuar. También, en el caso de las asociaciones, por ejemplo, hay diferentes asociaciones de hijos. Hay que respetar, ¿no es cierto? Pero también es necesario que estos también vayan por procesos bilingües para que puedan también avanzar, para que puedan trabajar, en el caso de ellos también que tengan un estatus de igualdad, que puedan en este caso inclusive estar en los dos mundos, junto con los padres, con las asociaciones de sordos, inclusive, ¿por qué no formar parte de comisiones, ¿no? Comisiones bilingües, por ejemplo. Eso es vital, eso es importante, ¿no? Que sigan generando espacios, que se sigan avanzando, no que no se puede estar insistiendo propiamente, queriendo controlar, no, pero la idea es que se generen los espacios, ¿no? Si hay, por ejemplo, niños sordos, niños hipoacúsicos o todo aquello, eso se respeta, ¿no? Se respeta también su individualidad, pero lo importante es conversar siempre de frente, ¿no? Con la sociedad, con la parte política, de frente, pero siempre de frente, esa es la idea, para tener claridad, para mejorar. Si por ejemplo las cosas no están claras, no están oscuras, o están medio oscuras, el gobierno no va tampoco a tener claridad a seguir avanzar. Por eso es necesario que uno pueda explicar los objetivos de una manera real, qué quieren los padres exactamente, hacia dónde quieren llegar, y entonces sí presentar la propuesta y entonces se sabrá qué políticas avanzar. Pero si la propuesta no es clara, por ejemplo, la Federación de Sordos puede ayudarle a ustedes, no hay problema. La Federación de Personas Sordas, ustedes pueden establecer contactos mediante ella con entidades internacionales de sordos. Yo puedo también dejarles algunos contactos a ustedes. Sí, no sé si está correcto, ¿está suficiente con la respuesta? Muy bien. Sí, muchas gracias. Ahora va a pasar una persona sorda a hacer una pregunta. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta. Hay muchas instituciones educativas donde están incluidas personas sordas, tienen incluso docentes que son sordos también y manejan muy bien la lengua de señas, pero yo pienso que faltaría un contacto directo con la comunidad sorda para que puedan fortalecer su identidad. No sé si es que algunos de los estudiantes de las instituciones podrían encontrar un modelo dentro de las asociaciones
de personas sordas para aprender y fortalecer más su identidad como personas sordas, estar en la institución educativa, pero tal vez en más después o en ese momento ingresar a una asociación, no como socio, pero sí para poder observar la manera en la que se relacionan las personas sordas y aprender mucho más acerca de la identidad y poderse incluir dentro de las personas que trabajan dentro de la asociación. Estar en la institución educativa, pero al mismo tiempo también participar en la asociación. Bien, primero, ¿entiendes tú? Sí sabes muy bien lo que es la lengua de señas ecuatoriana, ¿no es cierto? O sea, no hablamos solamente de una persona. Antes habíamos explicado que el ambiente educativo debe ser lingüístico. No es solamente uno a uno, no es un ambiente cerrado. Habíamos hablado de una relación permanente, una relación entre las dos personas. Eso es un asunto necesario. Pero un lugar donde ellos puedan compartir con varias personas, con sus compañeros, con el resto de docentes, un ambiente lingüístico apropiado. Eso es lo que hemos dicho. Mínimo, unas 4 personas que manejen bien lenguas de señas. Mínimo 3 va a estar así más o menos nomás. Porque si se enferma, qué sé yo, quedan 2, entonces el ambiente ya se coarta. 4. Ojalá, mínimo 4 personas en el ambiente educativo, de ahí para arriba, no hay ningún inconveniente. Sería importantísimo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, no solamente es una sola persona. Quizás, bueno, dentro de las asociaciones sí, hay varios talento humano que puede ser, ¿no? Pero hay lugares donde no hay asociaciones también. Y donde a los sordos se les hace de lado también, eso no puedo yo precisar, pero sí necesitamos establecer ambientes donde haya la comunicación. También si hay asociaciones, pedir que, ojalá que esas personas que forman parte de las asociaciones también vayan a la institución educativa, formen parte como modelos lingüísticos, y eso sería vital. El chico sordo va a comprender fácilmente, va a desarrollarse bien, ya va a dejar de pensar que es solo, va a pensar que va a ver que tiene un modelo en quien reflejarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la pregunta de una persona oyente. Buenos días. Bueno, yo soy maestra e intérprete también de un aula regular. Tengo 27 años haciendo inclusión. El problema es la parte legal. Es también el recurso que se tiene. Pero ¿cuál es el problema de la ley? Que quizás que papá y mamá se les hace de lado, ¿no? También. Entonces se necesita arreglar el entorno educativo. Sería importante presentar también en las autoridades educativas la función del intérprete y mostrarle al gobierno cómo se debe hacer, o sea, cómo es la propuesta para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Y finalmente ellos puedan dar luz verde. Para mí, en este caso, sería vital si hubieran papá o mamá que sean sordos, y podrían ser otros modelos, ¿no? Pero cuando no hay esas condiciones, entonces hay dificultades. Es un asunto súper delicado todavía, ¿no es cierto? Por eso yo creo que se tiene que invitar, hacer participar a padres, a personas inmersas con la comunidad sorda, con la comunidad educativa, ¿no? Para que participen en talleres, por ejemplo. Pero a veces se hace de lado a los padres, ¿no? En los talleres, cuando yo como Santiago, cuando estaba en la escuela, niños sordos, tenía mis hijos y ellos estaban dentro de la institución educativa, aunque yo también trabajaba allí, pero siempre se reunían y yo no estaba porque no podía hacer por mi parte, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, uno de los niños se caía y todo eso, iban al hospital y yo decía, no. ¿Quién es papá y mamá de este niño? Decía yo. Entonces yo les llevaba, íbamos y es una manera de también identificarme con él, ¿no? Como segunda cosa, tú decías que el oyente, antes tú mencionabas que el oyente
necesita, habíamos dicho que es necesaria aquella identidad, como hablaba Juan también hace un ratito, debe identificarse. Entonces, es súper importante seguir añadiendo metodología. Por ejemplo, dijiste que se dijo también que la federación allí, yo considero primerito que el docente es el que tiene que formarse como el ente humano quien le transmite información, como el calor que podemos transmitir entre humanos. Es algo parecido. Pero si no existe ese nexo apropiado entre docente y niño sordo, esa confianza lingüística también, entonces cuando llegará a los 12, 13, 14 años, es posible que ya, o sea, no habrá alcanzado los mínimos suficientes, pero si ha tenido un proceso lingüístico permanente con el entorno, él podrá inclusive a los 12, 13, 14 años incluirse, ¿no?, como intérprete. Entonces es necesario que haya una confianza como intérpretes, con el intérprete. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con una pregunta de una persona sorda. Buenos días. ¿Cómo estás? Y yo tengo una pregunta. Bien, yo tengo una pregunta. Bien, yo tengo una pregunta. En un caso, por ejemplo, de una familia donde el padre es sordo y tiene 3 hijos, uno de ellos es sordo, uno de ellos es hipoacúsico y el otro es oyente. El padre, aplicando el modelo bilingüe, como los tiene amor a los 3, el padre es sordo, sí, el padre es sordo, perdón. Sí, muy bien. Entonces, siendo el padre sordo, ama a sus hijos de la misma manera. El uno es sordo, el otro es oyente, el otro es hipoacúsico, y empieza a enseñarles lengua de señas para que los 3 puedan identificarse con la cultura que él tiene. Sin embargo, en otra familia, pues, un padre es oyente y su hijo es sordo. ¿Qué debería hacer el padre? ¿Debería solamente enseñarle a hablar obligatoriamente y enseñarle señas muy poco? No sé, eso creo que sería un problema. O si es que es hipoacúsico, aprovechar de esa situación para enseñarle español obligatoriamente, o ¿qué debería hacer el padre? Va a depender. Va a depender, en este caso, en el caso de los padres, ¿no? Si hay ese interiorizar entre ellos esa relación permanente, pueden haber hipoacúsicos, pueden haber oyentes allí. Y me encanta estar con personas sordas. También los padres son responsables también de ver que haya ese permanente, aunque esté con el grupo que sea, tiene que estar también el padre ahí, junto, ¿no? Tiene que estar también permanentemente en el proceso. No solamente con los sordos, ¿no?, pero puede estar con todo el grupo de personas, tiene que estar ahí permanentemente, ya sea con oyentes, con hipoacúsicos, no importa. Pero es un hecho que cuando ve una persona, el niño o el joven, si ve a una persona oyente igual que hace muy bien lengua de señas, será mucho más sencillo que quiera estar con esa persona. Eso, algunos piensan, no, pero es que es mi hijo, ¿no? O sea, con que esté con un grupito no importa, ¿no? Pero es mejor si está con los 3 grupos, ¿no? En caso de los padres oyentes que tienen hijos sordos, sí, a veces tienen una dificultad. Cuando hay confusión, por ejemplo, hay muchas veces que los padres oyentes que tienen hijos sordos y también tienen hijos oyentes a la vez, están más preocupados, a veces dan más atención al chico sordo, quieren ver la manera de ayudarle a él, de impulsar por el gobierno, ayudarle a él, y el oyente de nada. Y se siente, y él hace notar aquello, ¿no? Se siente relegado, como que se olvidan un poco del niño oyente. Entonces, no solamente el niño sordo es el que necesita dentro de un hogar, igualmente en el colegio, no solamente le van a dar atención al chico sordo, no solamente la razón, son todos ellos y él forma parte del todo. Entonces, probablemente también se va a sentir así, ¿no? Que si solamente habla con los oyentes y el sordo lo hace de lado, va a sentirse mal. Y quizás va a pensar, no, pero es que el sordo hay que dar atención solo a él y el resto dejarle de lado no se puede. A veces se ve eso, ¿no?, que solamente se da atención a uno de los grupos.
Por ejemplo, están ahí con el intérprete o están solamente ahí atendiendo a los hijos sordos, a los hijos oyentes, perdón, y se sienten también relegados. O sea, está eso, ¿no? Quiere conversar, quiere hacer lengua de señas. Y algunos padres oyentes piensan que el hijo oyente es el que más necesita y dejan de lado al chico sordo. Es así. Bueno, recordando un poco lo que usted explicó sobre incluir a los sordos a un colegio, más no con adaptaciones curriculares. Siempre hay que tratar de que los grupos de trabajos busquemos siempre beneficios, los beneficios enfocados a los niños. Sí, yo te felicito esa experiencia que has tenido por cuanto han hecho un proceso y un proyecto en el cual se ha tocado demostrar. ¿Y por qué? Porque el recurso del gobierno no está presente, no es suficiente para las necesidades que se tienen dentro de la educación de las personas sordas. Yo felicito esa iniciativa que han tenido ustedes de trabajar. Sin embargo, siempre hay que ver los resultados. Si los resultados son netamente positivos para seguir avanzando y progresar y seguir adaptando dentro de los procesos universitarios. Sin embargo, dentro de la carrera que se pueda estudiar, vamos a una materia específica de logopedia, puede ser, en donde nosotros podemos saber varios temas de que podemos trabajar para que esas personas puedan funcionar y sobre todo trabajarlo de una manera muy profesional. Al mismo tiempo, el proyecto que ustedes lo pudieron realizar es un proyecto aplaudible. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta para una sorda. Yo tengo una pregunta. Estaban hablando en cuanto a un tema igual con Juan, de fortalecer la identidad de una persona sorda cuando nace, en este caso, una persona sorda oyente. Pero ¿cuál sería la estrategia para que a un bebé, a un pequeño, se le enseñe la lengua de señas de una manera correcta? ¿Cuál es la estrategia que se debe utilizar? Sí, es una excelente pregunta. Me olvidé poner en este tema. Te agradezco mucho por esa pregunta. Justamente, ¿cuáles son las estrategias de trabajo que se tienen que tener con la educación de niños? Todo es un tema actitudinal, es muy claro. Que es como cuando tu hijo, ¿qué quieres? Como los padres cuando tenemos hijos. Es como cuando los padres trabajamos y vemos a nuestros hijos como algo raro. No, nosotros queremos los mejores días para nuestros hijos. Es lo mismo que pasa en las personas sordas y lo mismo hacen en la familia. Probablemente la falla que se puede encontrar es que cuando los padres de familia, cuando eran oyentes, cuando son oyentes, probablemente lleguen a leer sus cuentos a sus hijos que son oyentes y empiezan a explicar. Y los oyentes empiezan a escuchar y el niño sordo, cuando el padre es oyente y el niño sordo, se ve totalmente perdido. Y cuando entra a la escuela también es una falta de ejemplos que se dan de forma familiar. Por eso es que los padres deben tener un rol importante también y hacerlo a través de dibujos, que llamen la atención, que sea una comunicación netamente visual para que el niño pueda interiorizar sus conocimientos en cuanto a, de acuerdo a figuras y palabras. Por ejemplo, los niños oyentes escuchan desde sus diferentes generaciones, abuelitos, padres, tíos, hermanos, primos, están en toda la familia conversando y totalmente adaptándose a esa lengua. Entonces su cerebro va funcionando y adquiriendo mayores conocimientos y cognitivamente son mejores porque son audioparlantes. Pero en la realidad del niño sordo es probable que se le diga qué materiales tenemos didácticos para que aprendas. Cuentos, no los tenemos. Probablemente hay fallas. En algunos colegios se ha visto que dentro del plan de educación bilingüe hacen algunos talleres y esos talleres hacen a los docentes para explicar a los padres de familia y los padres de familia puedan siempre tener estas tareas de hogar, que son también muy importantes. Esos talleres son los que tienen que trabajar semanalmente para que los padres también interioricen esos conocimientos y puedan tener tareas de hogar con sus hijos.
Eso es muy importante. Como padres, nosotros consideramos que la responsabilidad no debemos tenerlo como algo raro dentro de nosotros, sino que nació mi hijo sordo, nació mi hijo oyente o nacieron mis hijos sordos, pues es algo, tomarlo como algo muy natural. Muchas gracias. Para las personas oyentes ya se les acabaron las oportunidades de preguntar porque ocuparon mucho tiempo en las preguntas. Vamos a permitir que una persona sorda haga una última pregunta. Buenos días. Yo tengo una pregunta. En el caso del tema de la modalidad bilingüe bicultural, dentro de la institución de personas sordas se ha estado ya aplicando para que los niños crezcan en un ambiente donde fortalezcan su identidad mediante la educación bilingüe bicultural. Pero en el caso de que ya terminen la escuela y se vean obligados a cambiarse de institución al bachillerato en un colegio de oyentes, ¿cómo se podría hacer que la persona sorda se adapte al cambio de una escuela de sordos, donde se aplica el modelo bilingüe bicultural, a un colegio de oyentes donde no tienen experiencia, cuando ya ha terminado la escuela y tiene que cambiarse al bachillerato en un colegio de inclusión? ¿Cómo se podría ayudar para que la persona se adapte al cambio? Otra vez repito, termina la escuela y llega al colegio y para que pueda adaptarse a la modalidad de inclusión. Ok. Depende muchísimo sobre la decisión que debe tener, cuáles son las funciones o los roles que tuvieron dentro de la institución, o las decisiones que los padres tomaron de incluirle al niño sordo en una institución de niños oyentes. Pero siempre es muy importante tomar en cuenta la psicología del niño. La psicología del niño, porque dentro de la comunidad sorda, o dentro de sus alumnos o sus pares, se siente muy bien, pero tiene que hacer un doble esfuerzo cuando está en una educación inclusiva, porque debe ser obligatorio siempre tener un intérprete de lengua de señas, porque si no tiene un intérprete de lengua de señas, jamás su nivel educativo podrá tener varios logros dentro del campo académico. En la ley de inclusión, bueno, no se obliga, creo, a tener un intérprete de lengua de señas, por eso yo pregunto, porque ¿cómo se adaptan? Justamente en catalán. En España, nosotros tenemos un proceso de bilingüismo, de educación bilingüe, más o menos como un grupo de 5 o 6 personas que van a estudiar en una institución y terminan el colegio en el bachillerato y empiezan a estudiar diferentes carreras, no sé, estudian físico, matemático, químico, biólogo, pero estuvieron juntos hasta décimo de año de básica. Entonces, miren, yo decidí estudiar cuarto, quinto y sexto curso otras materias, entonces arte, física, química, etcétera, etcétera. Y esos chicos se van desuniendo y van teniendo procesos de educación dentro de sus aulas. Y después va a ser en la universidad aún más todavía, porque se van a separar uno por uno. Sin embargo, es muy importante que generemos independencia dentro del campo educativo de estos alumnos.